Vamos a dar inicio a la primera de las charlas que pensamos para empezar a despedir la muestra Alejandra Pizarnik entre la imagen y la palabra, que no sé si vieron, pero está montada en el tercer piso de esta biblioteca hasta el 23 de abril. Así que para empezar a cerrar con una serie de eventos y actividades que organizamos en el marco de la exposición, armamos estas conversaciones en el día de hoy con Gaby de Chico y Anaí Mayol, que han trabajado con la obra de Pizarnik. Y les agradecemos especialmente su presencia, es un lujo tenerlas acá hoy. Y aprovecho para agradecerle al resto de los compañeros de la biblioteca. Perdón, yo no me presenté, soy Evelyn Galeazzo, soy la curadora de la muestra y actualmente soy directora de investigaciones de la biblioteca. Y bueno, entonces aprovecho la oportunidad para agradecerles a Tomás Schulaker y a Lucía Citrin, que estuvieron en la organización de este evento en particular, y al resto de los compañeros de la biblioteca que están acá hoy colaborando. Bueno, voy a presentarles. Va a empezar Gaby. Gaby de Chico nació en Rosario. Es poeta, activista y traductora lesbo-feminista no binaria. Publicó 7 libros de poemas, entre ellos Bebo de mis manos el delirio, en 1987, Diario de estos días, en 1988, Queerland, en 2011, y La tierra de los 1000 caballos, en 2016. Su último libro es Transgénica, obra reunida, que apareció en el 2019. Participó en varios proyectos culturales y de activismo lésbico-feminista. En 1985 creó Spectrum Ediciones y dirigió la revista literaria Rayuela, entre 1985 y 1988. En el año 2000 cofundó RIMA, Red Informática de Mujeres de Argentina, y en 2005 Hipólita Ediciones. Desde 1990 coordina talleres y clínicas de escritura, lectura de poesía y de comunicación queer feminista. Luego va a leer, las presento a las dos. Anaí Mayol, que nació en La Plata, Argentina. Anaí publicó 11 libros de poemas, entre los que se encuentran Postdata, en el 98, Polaroid, en el 2001, So, en el 2009, Como un iceberg, en el 2013, Piedras, en el 2018, Diario de la cárcel, en el 2020, Historias de amor, en el 2021, Tanto hielo cobijó este fuego, en el 2021 también, entre otros. Y 2 libros de ensayos. El poema y su doble, en 2003, y La poesía argentina entre 2 siglos, 1990-2010, hacia una nueva lírica, en el 2016. Ha recibido diversos premios del Fondo Nacional de las Artes y de la Fundación Antorchas, entre otros. Poemas suyos han sido traducidos al francés, inglés, portugués, italiano, alemán y al mapuche. Da clases en la carrera de Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, entonces las escuchamos y después, cuando concluya la lectura, abrimos un espacio para comentarios, preguntas o aportes que quieran hacer. Bueno, entonces escuchamos a Gaby. Oímos. Gracias, Evelyn. También. Bueno, muchas gracias, Evelyn, por la invitación. Gracias a la Biblioteca Nacional. Cuando me recibió Tomás, me dice, ¿has venido, participado? Digo, mira, he venido a escuchar cosas acá en el Borges y en la otra sala, pero nunca imaginé estar acá, así que y en esto, así que es como muy fuerte. Bueno, lo mío va a ser compartir apuntes y derivas de una posible lectura de 3 poemas de Alejandra que se me fueron acercando ellos mismos, digamos, fueron armando
familia, digamos. El trabajo se llama Coger y morir no tiene adjetivos y está dedicado a María Eugenia, la tía Patti Martí, y a Amalia Salum. Y tiene un epígrafe de Janis Joplin que dice a una mujer abandonada muy pronto se va a cansar de esperar y hará cosas muy locas en momentos muy solitarios. Ya hace un tiempo largo que me persigue un verso de Pizarnik como un loop. Un verso que me da directo en el cuerpo. Coger y morir no tienen adjetivos. Hay algo de la experiencia en la materia verbal que se despliega y se desprende y llega hasta mí como la escena del espejo reblandecido de Matrix. Pero aquí está el espejo que chupa y el que devuelve, simultáneamente. Simultaneidad de la experiencia poética del mundo, este mundo particular en este poema de Alejandra. El verso que me persigue es el último del poema Solamente las noches. Escribiendo, he pedido, he perdido. En esta noche, en este mundo, abrazada a vos, alegría de naufragio, he querido sacrificar mis días y mis semanas en las ceremonias del poema. He implorado tanto desde el fondo de los fondos de mi escritura. Coger y morir no tienen adjetivos. Cierto verso, como rizoma relampagueante, me lleva a otro poema, pero ya iremos. Antes quiero escarbar en lo que me conmueve. Escarbar y asir son ejercicios de escritura. Intentaré asir en esta lectura sabiendo que siempre es línea de fuga. Volví al poema. ¿No tiene ningún adjetivo? ¿Hay truco aquí, bichita Alejandra, como te decía Julio? Pareciera que no hay, pero sí. Abrazada a vos. Abrazada es ese adjetivo verbal que selecciona un complemento. A vos. El único adjetivo deriva de un verbo que le permite o le exige al yo poético seleccionar su complemento. Abrazada a vos, alegría de naufragio. Todo tan mínimo. El abrazarse a esa tabla que sobrevive, alegría de naufragio, o a la otra persona que naufragó o que nos hizo naufragar. Vuelvo al loop. Me deja resonando que coger y morir son eventos no calificables. Son eventos que juntos y lanzados al cierre del poema reponen la potencia del le petit mort, ese instante extremo del éxtasis, el orgasmo. No necesariamente de a dos. El poema o el intento de poema como territorio de éxtasis o de su falta. La tortura que convierte el dolor extremo en ese gemelo del placer extremo. Se implora amor, sexo, escritura, se implora todo junto a la vez. En esta noche, en este mundo como ritornelo, se crea un territorio donde el abandono parece no ser posible. Pero el territorio de este poema, de esta noche en este mundo, que son únicos y se realizan al momento de escribirlos, parece tener controlado el caos de un poema anterior, pero que vuelve con fuerza, relámpago, rizomático. Y déjenme ver si llego a él. Chan, chan, chan. ¿Está subiendo esto? Porque hay que subir. Help. No está subiendo nada. Pum, pum, pum. A ver. Vamos. Bien. Lo voy a ir subiendo. Lo voy a ir leyendo acá. ¿Se ve? Bien. ¿Vamos bien? Se me entra. Y se va. Si están perdidas, mejor. En esta noche, en este mundo, a Marta Isabel Moya. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte,
Nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema. Castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación de mi horizonte de maldolor, y nada es promesa entre lo decible, que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. No. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé, si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura. Corredores negros los he recorrido todos. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Mi primera persona está herida. Mi primera persona del singular. Escribo como con quien un cuchillo alzado en la oscuridad. Escribo como diciendo la sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos, me los comí, me atraganté, no puedo más de no poder más. Palabras embosadas, todo se desliza hacia la negra licuefacción. El perro de Maldoror, en esta noche, en este mundo, donde todo es posible, salvo el poema. Hablo, sabiendo que no se trata de eso, siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. En esta noche, en este mundo es un poema dedicado a Marta Isabel Moya y fue publicado 2 veces, uno en diciembre del 71 y otro en julio del 72. Moya fue o es lingüista, fotógrafa, y no tengo mucha más data de ella, salvo que fue la amante, la compañera de los al menos último año y medio, 2 últimos años y medio de Alejandra. Este poema es un ejercicio más retórico. Es un poema en donde el yo poético intenta crear sentido sobre la lengua, el lenguaje, la escritura, el nomadismo de los signos, de lo que es promesa o no, lo que se puede o lo que no se puede decir. Aquí el ritornelo en esta noche, en este mundo, crea otro territorio. Un territorio 1001 noches, si se quiere. Una noche en este mundo donde suceden cosas, donde se inventan cosas para que el abandono no suceda. El amor tiene nombre y apellido y tiene fechas y tiene poemas. Tengamos esto presente para hacer presente lo que siempre intentaron borrar de Alejandra, pensando en lo privado como una cárcel de sentido clausurado, cuando la poesía de Pizarnik traza cartografías que liberan el deseo, nombrar, poner en duda se nombrar, pero a la vez ponen en escena la intimidad de lo imposible, del abandono, pero como espacios de enunciación. La verborragia de este poema, de esta noche en este mundo, parece filtrada y contenida en el primero que leímos, Solamente las noches. Digo parece porque esa contención no se relaciona con la brevedad, sino con la intensidad que provoca esa contención. Y la contención provocada por la inmensidad. Este poema fue probablemente escrito hacia finales del 71 o comienzos del 72, ya que se encontró
en una carta que nunca le llegó a enviar a Le Directorix de la revista Árbol de Fuego. O sea, en una carta fechada en enero del 72 estaba este poema, el primero que leímos. Palabra por palabra escribo la noche, dice la poeta en otro poema. Esa noche que se ve obligada a escribir no existía antes ni existirá después. La noche se escribe al momento de escribirla. Palabra por palabra deviene la noche. Y en ese ritornello que esta noche en este mundo se transforma en un territorio habitable, con límites tangibles. Y en ambos poemas hay un cuerpo. Se trata de dar en el cuerpo y dar en el cuerpo de la palabra. ¿Cómo se pueden cartografiar y escribir sobre los sentimientos públicos entonces? ¿Cómo los cantábamos tan cercanos a los blues, tan cercanos al aullido de Joplin? El ritornello también es musical, el infierno musical lidiando con los deterioros de las palabras, deshabitando el palacio del lenguaje. E igualmente, la necesidad, la urgencia de nombrar en esta noche, en este mundo. Decirlo y borrarlo de golpe, ese espacio-tiempo no existe o nada es posible allí, salvo quizá lo que abandona, lo que es abandono. Ese ritornello de esta noche en este mundo crea cada vez un territorio donde se despliega la intimidad del encuentro y del abandono como espacio de enunciación. Un espacio de enunciación viciado de optimismo cruel. Como dice la querida Laurent Berland, una relación de optimismo cruel es aquella que se establece cuando eso mismo que deseamos obstaculiza nuestra prosperidad. En esta noche, en este mundo donde todo es posible salvo el poema, hablo sabiendo que no se trata de eso, siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirve ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. El abandono se puede considerar una forma de tortura afectiva. Está fuera del control del yo poético, de la persona. Podríamos pensar que en ese sentido es la peor tortura, porque la persona que lo experimenta no puede hacer nada al respecto, salvo, quizá, escribir a pesar de ello y a pesar del escribir. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad, escribo como estoy diciendo, la sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Esa pregunta que Kafka inscribe en sus diarios y que Alejandra se apropia. A woman left lonely, canta Janis. Por eso la poeta se confía a esa niña monstruo, la que grita con una voz de rata aplastada. El yo del poema también ensaya un grito cuando la otra la abandona. La primera persona del singular herida parece resultado de un duelo entre silencio y decir. La palabra como zona erógena o como una aguja erizando la piel. En esta noche, en este mundo, todo es posible salvo lo posible. Casi un agujero negro con su horizonte de sucesos, esa zona de rechazo de toda materia. Intervalo. Hubiera tenido que decir 2 en algún momento, pero bueno, y acá vamos con 3. Les voy a regalar un poema inédito, no mío, de Alejandra. Este poema, con los anteriores, son de esos que están lejos, lejos en los archivos de la Universidad de Princeton. Los otros 2 poemas que hemos estado trabajando han sido incluidos en la obra de Lumen y en las ediciones originales. El poema que les voy a compartir, si F
11 me funciona, muy bien. Recemos. El poema no tiene título, está fechado en agosto-septiembre de 1972. Creo que el territorio desplegado del poema es el devenir de la vulnerabilidad como intimidad enunciada, urgencia en la escritura, desprolija y tartajeante al tener que dejar y escribir abajo reponiendo la línea que comenzó arriba. En el proyectarse desesperado de la materia verbal, liberada de sí misma, naufragando en sí misma, las iniciales aparecen como un ritornelo de lo vedado. Vamos a ir poniéndolo. Y F11. Está. Se ve una parte, creo. ¿Se ve algo? Sí. Bien. Las iniciales casi como una notación rápida, mnemotécnica. La lengua del amor en francés, dernier, suena casi a última noche en este mundo. Dernier poème avec M-I-M. Último poema con no es lo mismo que un último poema para o a. No hay dedicatoria. Hay tiempo, lugar y compañía, la falta de ella, el extractivismo emocional o intelectual. Podemos reponer el nombre, pero a la vez las iniciales juegan a ser nombre propio, juego de referencias que teje la trama queer del poema, filigrana de deseo lésbico, en otra noche, en otro mundo. Escribo con la ausencia, la presencia de la ausencia que de pronto encarna, me hace humo. Perdido el humor, solo queda mi amor ridículamente inaceptado bajo ningún punto de vista. Quedan las canciones que escuchábamos con las manos juntas. Yo temblando de alegría porque vos era mi casa, mi cueva, mi madriguera, mi patria, mi puerto. Reposaba en tus ojos, mirándome. Te vas con la promesa de un nuevo encuentro que sabés que no ocurrirá. Pero mentís porque yo te necesito tanto y vos ya extraíste de mí lo que querías. Cosas a propósito del talento, de la escritura, de la inspiración, de las preposiciones, de todo lo que me envidiabas. Y en resumen, no lograste apoderarte, puesto que para conseguir todo eso tuve que leer con siniestra atención el correr de mi llanto. He querido vivir un poema sobre lo imposible. Te transformé en mi imposible, aún tanto posible. Ahora llueve, amor, amor distante. Llueve y yo me pregunto si alguna vez te diste cuenta que aliento, que vibro, que respiro, que existe, que yo también necesito amor y ternuras y cuidados. Ahora vuelvo a la escritura, debilitada por un año de días de esperarte. Vuelvo al desierto y al vacío. O si le hemos lo tachado, vuelvo a la soledad esencial, al desierto y al vacío. Gracias. Hola. Buenas tardes. Bueno, estoy muy contenta de estar acá en esta Biblioteca Nacional, que es un lugar tan querido para mí. Estuve, sí, participando de algunas actividades y seguí todo este trabajo que está haciendo la biblioteca en los últimos años de estar mostrando y recuperando colecciones de escritores, libros intervenidos y ahora los manuscritos. La felicito a Evelyn por este trabajo maravilloso que hizo con la muestra, porque es súper importante que ahora podamos asistir a ver, ¿no?, todo este proceso de escritura de
Pizarnik y que se vayan socializando estos materiales que estuvieron guardados durante tanto tiempo en colecciones privadas y demás, ¿no? Y por lo menos, bueno, lo que se puede conseguir acá en Argentina. Así que es maravilloso todo eso. Yo escribí un trabajo que piensa en Pizarnik la idea de estar exiliado de la lengua. Dice Alejandra Pizarnik en la entrada de su diario del 6 de noviembre de 1962, «El lenguaje me es ajeno». Y el 11 de abril de 1963 habla de mi exilio del lenguaje. Estas inscripciones pertenecen al periodo de su estancia en París. La cuestión tiene 3 aspectos, por lo menos. La confrontación entre las formas del español y las del francés. Lee al barroco del siglo de oro simultáneamente con los poetas malditos, los surrealistas y otros franceses. Otro aspecto es la tensión entre el verso y la prosa, o la poesía y la novela, lo lírico y lo novelesco. Y en tercer lugar, el contrapunto entre el humor y lo trágico. Pizarnik construye su poética como una extranjería respecto de la lengua llamada materna. La no identificación, la falta de transparencia o fluidez entre el sujeto y el lenguaje lo obliga a una investigación en torno a los materiales y al método poético. Trabaja los poemas como si fueran cuadros y no ceja en la búsqueda del tono y la palabra precisos, ¿no? Ella misma cuenta que ponía los poemas en una pizarra y tachaba una palabra y los dejaba días como si fueran cuadros a ver cuál era la palabra que era la más precisa, sin tener un conteo métrico. También tenía que ver la presencia material de la palabra, el largo de la palabra, etc. Y de los versos. Esta lucha se hace evidente si leemos los textos como los manuscritos o los diarios y deja su huella en los poemas. Hay una zona de fricción en la relación entre el lenguaje, el sujeto y los objetos. Pizarnik construye su poética sobre la duda, la incerteza acerca de la correspondencia entre significante, significado y referente. Y su deseo fluctúa entre un lenguaje puro y uno espurio. En ese trayecto busca apresar aquello que del lenguaje no puede ser apresado. El vacío constitutivo, la hendidura que separa al signo de lo designado, ¿no? Ese vacío fundamental. Los poemas son las huellas de ese trayecto. El problema es el hiato entre el sujeto, las palabras y las cosas. Está el poema que leyó Gaby, ¿no? Si digo agua beberé, si digo pan comeré. No comprendo el lenguaje y es lo único que tengo. Lo tengo, sí, pero no lo soy, dice en el diario. Se define como poeta, como ser del lenguaje, y sin embargo el lenguaje no es algo que domine. Se abre la cuestión entre el ser, el tener y la lengua, la posesión de la lengua como casa propia, o el intento de posesión de una lengua que se manifiesta como extraña, ahí donde se juega también una hermenéutica subjetiva, es decir, la posibilidad de concebir una subjetividad en el espacio de un pronombre personal. Hay datos biográficos interesantes para pensar en relación con la construcción de su poética. Piña habla de una infancia cruzada por el ruso y por el yiddish, idiomas de sus padres, situación no monolingüe en la que la pequeña Pizarnik tenía más de un nombre. Buma, Flora, Blimele, Alejandra y Sasha, para la madre y el padre, para la escuela, para la Salman Shule, la escuela judía, como poeta y como nombre íntimo cada uno, ¿no? Para todas esas partes de su vida, nombres diferentes. De una familia judía de una zona de clase media baja en el Gran Buenos Aires, alumna de una escuela estatal, un borde se marca como periferia doble en los detalles de una pronunciación peculiar, en que la identidad es una pregunta y una aspiración más que un punto de partida. Testigos han hablado de una cierta tartamudez,
de una vacilación al comenzar una palabra o frase. Hay desde el inicio entonces una pregunta por la lengua materna, porque parece no haber una lengua materna en tanto tal, sino como mezcla, espacio dialogal o cruce, zona fronteriza o incluso traición hacia los orígenes. Dice Derrida que no hay lengua que no sea colonial, si pensamos el monolingüismo como una ficción de Estado. Y no hay lengua que no sea imaginaria, una construcción identitaria siempre en riesgo de disolverse, que se reafirma como performance en cada emisión. Si la lengua materna es una experiencia con una lengua dada, y esa lengua es una lengua inmigrante, mezclada o mal pronunciada, en la que se tensa el origen con el deseo de adaptarse a una nueva cultura receptora, lo que hay es una resistencia, una no identidad, o una plataforma de lanzamiento hacia otras posibles lenguas de llegada. Hay una dificultad entonces para apropiarse de una lengua o para hacerse una casa en el lenguaje. La lengua es un trabajo, una tierra prometida que se alcanzará siempre el año próximo, una lengua elegida para vivir o para morir o para intentar sanar lo que hay de ausente en el lenguaje mismo. Ahí viene, ¿no?, el lugar del poema, como se vio también en los poemas que eligió Gaby, no habíamos hablado, no nos pusimos de acuerdo. Alejandra Pizarnik era consciente de estas tensiones y escribe sus textos como recorridos desde y hacia ese núcleo autocontradictorio que Derrida resume en una contradicción, ¿no?, en una cláusula autocontradictoria que aparecen muchas también en los poemas, ¿no? Pero Derrida dice: tengo una lengua, no es la mía. No es casual que sea justamente durante su estadía en París, cuando el francés es su lengua cotidiana y lee en francés y traduce del francés, que decide profundizar su investigación en torno al barroco español. Lee a Cervantes, Calderón, Góngora y Quevedo, los comenta brevemente en los diarios. Y se aplica, dice, estudiar su lengua materna. En 1962 lee El Quijote. Pero hay que pensar, su lengua materna, y lee el barroco español, ¿no? El barroco, a su vez, es un trabajo de una torsión inusitada del idioma español, un forzamiento sintáctico que lleva al lenguaje a un punto tal en que a veces resulta imposible restituir la dimensión del sentido o el orden habitual de la sintaxis. A veces la frase no se puede reconstruir. Si Pizarnik lee en su departamento de París textos en español, uno podría pensar que quiere reencontrarse con la lengua materna. Pero si esos textos son los del barroco, lo que hace es abrir la fisura de esa separación con el español. El camino de Pizarnik, entonces, a pesar de sus quejas, parece ser aguzar la no pertenencia entre lenguaje y poeta para clavar ahí la cuña de su estilo propio. Estilo que tiene que ver con una traducción permanente, interna, del español antiguo al actual, del francés al español, del yiddish al español. En los manuscritos se ve cómo en las cartas usaba mucho el yiddish y cómo lo tacha cuando va a escribir poesía. También superpone textos españoles y franceses. Esta doble investigación entre el español y el francés no es casual. Veamos lo que rescata de Nerval y de Lautréamont como virtudes estéticas en el 66. Dice: ver Lautréamont y Nerval, estilo purísimo, en ambos decalage entre el estilo clásico y el fondo convulsivo, ¿no? Son siempre los contrastes lo que le llama la atención. Un estilo clásico y lo convulsivo, podríamos decir, claro, Lautréamont y Nerval. Sabemos que existía en Mallarmé respecto del francés la intención de traducir la sintaxis del inglés elegida por Poe y de encontrar para sus selecciones de traducción a su lengua las que mimaran cierto efecto de síntesis y aglutinación mediante las opciones léxicas y sintácticas que resultaran más aproximadas a los términos del inglés y su gramática.
En la base de la poética de Mallarmé está este gesto de dejarse conmocionar por la otra lengua. Pizarnik, como Mallarmé, se deja conmocionar, pero por el francés. Dice el 15 de octubre del 63, ayer, después de haber leído La vida es sueño, sentí un dolor increíble al pensar que esa es mi lengua. Me acerqué al libro de Calderón llena de fervor y hasta tenía el oscuro plan de leerme todo el teatro del Siglo de Oro. Pero si la obra más famosa es tan fatigosamente enervante, ¿cómo serán las demás? Hay una entrada que es interesante porque se trata de la lengua cotidiana, no ya de la literatura. Dice, me obsede lo que me dijo uno de los empleados de la sección expedición. Ella sale a caminar, ¿no? Le pregunté mientras hacíamos paquetes si no se siente muerto de fatiga por las noches en el trabajo. Apenas llego, me pongo el pijama, le contesta él, ¿no? Cocino las legumbres porque yo las como crudas, como, y enseguida me meto en la cama y leo, calculo. Pero, pone Pizarnik, en francés era je lis, je calcule. Todos estos días me pregunté qué podría calcular este hombre. Tiene voz de barítono, voz histérica, con inflexiones que asocio a los cantos napolitanos. Y dicho con su voz tensa, je calcule. Esta entrada pone de relieve lo que se jugaba para ella en esa diferencia, casi al borde de lo indefinible, pero que parece recaer por el lado de la sonoridad, de una pronunciación, una acentuación, una música. Algo que buscará explorar y definir en esa construcción que piensa entre lenguas como definitoria de su poética, ¿no? Y cuando vuelve a la Argentina, siempre extraña ese estar en París, ese estar en la otra lengua. Desde esta aguda concepción lingüístico-poética expresada por Pizarnik y su posición de extranjería, se pueden leer otras cuestiones en los poemas que van más allá de la ya establecida lectura autobiográfica. Así se puede afirmar que el poema 13 de Árbol de Diana, el que dice explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome, es posible no solo por un desgarramiento interior que haya tenido que ver con desarraigo, orientación sexual disidente, deseo de morir u otra interpretación en el sentido biográfico, sino porque está dentro de las posibilidades de la gramática hacer ese uso duplicado y autocontradictorio del pronombre personal. Existe en el español la posibilidad de agregar un complemento del lugar referido a la situación en el espacio del emisor, de mí, y existe la posibilidad de adjuntar un verbo de movimiento la forma de pronombre personal de primera persona en dativo. Lo que no está habilitado es la posibilidad lógica, porque no puede uno quedarse en un lugar y partir al mismo tiempo, quedarse y ser llevada. Pero está dentro de lo figurable, de lo decible. Si el poema lo dice y la poeta lo expone, señalando ese uso extranjero de la lengua, una extranjería padecida en la vida que deja su huella en la poética como disonancia. Una extranjería que la hace ir hasta el fondo de las posibilidades de esa lengua que a la vez elige y construye para escribir. El procedimiento se repite con variaciones a lo largo de los distintos libros y es incluso llevado a la exasperación como en sortilegios de extracción de la piedra de locura. Cito ese poema que para mí es uno de los más hermosos, un poema en prosa. Y las damas vestidas de rojo para mi dolor y con mi dolor insumidas en mi soplo, agazapadas como fetos de escorpiones en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que me aspiran el único calor que me doy, con mi corazón que apenas pudo nunca latir, a mí que siempre tuve que aprender sola cómo se hace para beber y comer y respirar, y a mí que nadie me enseñó a llorar y nadie me enseñará, ni siquiera las grandes damas adheridas a la entretela de mi respiración, con babas rojizas y velos flotantes de sangre, mi sangre, la mía sola, la que yo me procuré,
y ahora vienen a beber de mí luego de haber matado al rey que flota en el río y mueve los ojos y sonríe, pero está muerto, y cuando alguien está muerto, muerto está por más que sonría, y las grandes, las trágicas damas de rojo, han matado al que se va río abajo, y yo me quedo como rehén en perpetua posesión. El afecto que construye este poema puede sonar patético o desgarrado, pero ello no debería obliterar el enorme trabajo literario que lo talla. No se trata solo de un cruce de géneros, desde las reminiscencias de Drácula y la literatura de terror que son evidentes, o de las relaciones intertextuales con la condesa sangrienta, la propia y la de Penrose, la dama de rojo propiamente hablando, de las citas literarias, el ensayo de una posición inusitada como la de ser hija de esa dama, o la de concebir una madre vampiro, ya un hallazgo, sino de lo que se potencia en la gramática. Hay una exasperación en el uso de la primera persona en todas sus posibilidades. Decía, no, dirá posteriormente en el poema que leyó Gaby, no me encuentro en la primera persona del singular, pero la expande de una forma inusitada, 24 veces. Si contamos por 3 el tuve que aprender a comer, a beber, a respirar, sobre 174 palabras, lo que da un 14%, que es muchísimo. El pronombre personal enunciado y también como terminación verbal, como posesivo, como dativo. Hay refuerzos como predicativos o frases de la posición de aislamiento de ese yo. Tuve que aprender sola, y lo que tuvo que aprender es lo que nadie aprende sino llevado por su madre, comer y beber y respirar. Más los intensificadores, el lado más interno, perpetua. Una intimidad o interioridad corporal, la nuca, la entretela de la respiración, de ubicación de lo ajeno, lo siniestro, de modo que el refuerzo del yo es una imposibilidad de deshacerse de lo otro extraño, madre, lengua, sangre, entretela de la respiración. Ahora voy al segundo punto, que es, yo quisiera escribir una novela. La tensión entre el verso y la prosa, que desemboca en una serie de textos inclasificables, desde la condesa sangrienta, pasando por los poseídos entre lilas, hasta los textos del grotesco de Hilda la polígrafa. Un tipo de escritura que ya trabajaba desde antes en las cartas, el diario y la conversación. Esta tensión es resumida por ella bajo el par cantar y contar. Cantar es la poesía, contar es la narrativa. Y si bien escribe, más que nada en ese momento de los diarios, poesía, si bien canta, dice que lo hace porque no puede hacer otra cosa, pero que lo que quisiera es escribir una novela a la que imagina como una relación de facilidad con el lenguaje. La narrativa es una utopía. Al mismo tiempo que la poesía es su presente, un modo de anclar, porque no puede, dice, anidar un transcurso temporal en la escritura, sueña con la novela que nunca va a escribir. Habita entonces también el género literario como extranjera o como border, entre prosa y verso, entre narración y lirismo. Dice en el diario, lo malo es que escribo poemas, debiera trabajar en una sola prosa larga, cuento o novela o poema en prosa. Un libro como una casa donde entrar a calentarme, a protegerme. Y también, mi anhelo más grande es escribir una novela, contar en vez de cantar, en 1961. Cuando no hay casa propia, sino siempre una ajenidad amenazando la densidad de lo más cercano, la experiencia es la de lo siniestro. El primer eslabón de ese siniestro es el lenguaje materno. El tercer punto, hablar en lenguas. Lo siniestro se hará patente sobre todo en las prosas burlescas, ese grupo de textos difíciles de encuadrar por crueles, absurdos o confusos, que la crítica muchas veces consideró como faltos de sentido o directamente no consideró. Si analizamos los procedimientos lingüísticos que pone en juego en esos textos, vemos que la lógica de la autodenominada polígrafa
es otra forma de hacer estallar la lengua materna y presentarla como no unificada. Trabaja mediante acumulación de palabras y giros idiomáticos, también llamados idiotismos, por la lingüística, en diversas lenguas y en diversos registros. Hay reescrituras paródicas de versos y frases muy conocidas de Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud y Borges, entre otros, ¿no?, de Mansilla, de Martín Fierro, del canon de la literatura argentina, que aparecen yuxtapuestos, superpuestos, interpuestos, en un caos que a la vez es ridículo. Es la enervación del barroco hecha procedimiento paródico. Es un juego con el significante que delata su impropiedad, se autonomiza, estalla, muestra un sustrato gozoso y sexual, en lo que podemos ver un anticipo del neobarroco de Perlonger. El lenguaje se desquicia, elude el dominio del hablante y cobra vida propia. Las palabras, las sílabas, se combinan siguiendo sonidos, rimas internas, aliteraciones, homofonías y compuestos que crean entes que solo existen en la grieta del vacío, abierta por el que llama a ella misma lenguaje roto a paladas. Si antes los pronombres personales vibraban de la primera a la tercera persona pasando por la segunda para referirse a un yo que también era ella y un tú que era ella o el amado o la amada o la poesía, ahora son unidades inferiores a la palabra las que se sustraen a la asignación de sentido, las que se repiten y se referencian unas a otras. Así dice al principio de Hilda la Polígrafa. Aclaratoria. Alguien me pide que explique a los horrendos lectores lo siguiente. 1. Cada vez que un nombre empieza con P, designo fatalmente al loro Pericles. 2. Mismo método aplicado a la coja ensimismada. Es otro personaje. Ella es todo lo que empieza con Co. 3. Idem para Flor de Edipo Chu. Todo lo que empieza con Chu es él y viceversa. Si por momentos el procedimiento compositivo parece acatar la receta que da Carol para el nonsense, en todo caso las palabras y los fragmentos de palabras que se introducen en la bolsa, ¿no?, de la cual se sacan en la receta de Carol, han sido cuidadosamente seleccionados para permitir la combinación y superposición aberrantes de, por ejemplo, la fraseología y la palabrería características de la Constitución de la Nación desde la institución escolar y la fraseología y la palabrería prohibidas de la obscenidad. El choque hace estallar el lenguaje a un nivel de acto de habla, traiciona las normas supuestas, y si en la poesía pura Pizarnik hacía trizas al yo lírico, ahora son los géneros discursivos, incluida la poesía que amaba, lo que se atomiza y se transforma. El sinsentido como efecto de los textos delata la violencia que se esconde en el gesto aparentemente irresponsable de la poeta que juega con las palabras, en un movimiento en que se imprime la desacralización paródica y la mezcla de lo institucional con funciones corporales degradadas, y también por el carácter festivo o carnavalesco con que esta mezcla se efectúa. Leo, cito, presidentes del póker ejecutivo de la res pública, nuestro país es homosexual, grita el público. Genio, brutos, nuestra apatria es homogenual. Quiero decir, estimados fantasmas recorridos de cólicos, que todos somos iguales. Brave, ipi, dijo la mamé Gruau. El lugar común explota desde la literalidad, o se exagera o se reubica en un contexto insólito. Se desplaza de la aceptación hacia el ridículo y muestra la sinrazón que avisa en el discurso sensato. El lenguaje común, si el lenguaje común o la lengua materna es la que pone al hombre en la sensación de estar a salvo, es esa casa del lenguaje, el grotesco lingüístico de Pizarnik trabaja en contra de la lengua materna. Descubre, como decía Villiers, que en la sintaxis viven más animales extraños que en las profundidades del océano, y quebranta la confianza ingenua en el lenguaje como casa. Destruye el habla, los conceptos y las cosas, y nos deja sumidos en el silencio
y la inseguridad. Este es el mundo del lenguaje que Pizarnik construye y habita, la casa portátil a la que quiere llevarnos, lengua mestiza, no maternante sino siniestra, tensada por el deseo, por la utopía de una facilidad que no existe, y socavada por el corte de verso, la dislocación de los pronombres y el estallido. Nos conduce así a lo siniestro que habita en el corazón de toda lengua. Suelta la manivela de la sensatez consensuada por las instituciones, escuela, nación, religión, cultura heteropatriarcal, más allá de la lógica, hasta llegar al punto de cese de la lengua donde estallan la muerte y lo obsceno. Resalta lo idiota, lo que desposee, la ignorancia, para mostrar que la repetición de lo siempre igual, en lugar de cobijar, exilia. Y también la forma en que todos y cada uno o cada una estamos en el borde de las entrelenguas, ahí donde lo más personal no puede ser dicho, sino solo entonado en la pronunciación. Estableciendo una relación entre respiración, modulación y sentido, anuda algo de lo individual en la trama indiferenciadora de lo colectivo. Pone en escena la herida como estilo, como dice Alan Peirce. Erramos por redes de signos, sonidos, sentidos que no nos contienen, no nos explican, no asignan un significado, pero somos al mismo tiempo libres de inscribirnos allí como búsqueda, como tanteo, como poema. Esto es lo que parece decirnos Pizarnik. Y ahí la poesía es una invitación, un desafío y un llamado que se relanza cada vez. Sean diarios, poemas, prosas, cartas. Alejandra Pizarnik, que creía que la poesía no puede desentenderse ni de su libertad ni de su verdad, nos lleva al lugar que construyó como nadie más en la poesía argentina y levanta la bandera de Kierkegaard cuando dice: entre los hombres y yo se levanta un muro de desavenencias, ya no tengo con ellos un idioma en común, al mismo tiempo que logra que no dejemos de leerla. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Me encantaron ambos textos. Y ahora que ya leyeron, nos relajamos, es el momento para charlar un poco. Personalmente disfruté estas lecturas. No sé cómo la pasaron ustedes, si se sintieron cómodos. Y bueno, quisiera saber si hay alguien que tiene algún comentario, alguna pregunta. Son dos. La primera es para los dos, la segunda es específicamente para Gaby. La primera pregunta que tengo es en relación si ustedes pueden definir en voz propia qué consideran que es una lengua materna. ¿Se parece que es una lengua que puede ser situable, posible y decirle? Esa sería la primera pregunta. Y para Gaby, si consideras que un poema, uno o dos al menos, una obra, puede ser una lengua parida. La lengua parida. Yo no, estoy pensando si contestar desde lo más teórico, desde la experiencia. La lengua, yo creo que hay una lengua materna que es la lengua en la que uno se siente como en casa, pero no sé si cualquiera tiene la experiencia de sentirse como en casa en el lenguaje. Tenés que haber tenido a alguien, madre o lo que fuere, que haya cumplido esa función maternante
y una experiencia en la cual la lengua haya funcionado como una forma de estar ligado con algo más, ¿no? La canción de cuna, el susurro para apaciguar el llanto del bebé y demás. En la lingüística se llama lengua materna a la lengua en la que uno nace y en la cual se siente más cómodo, ¿no? Incluso en experiencias de bilingüismo hay una lengua que se reconoce como lengua materna, que es la que vehiculiza más los afectos, la vida íntima, pero hay distintos tipos de situaciones y de relaciones con la lengua materna en situaciones de colonialidad o distintos tipos de situaciones de alienación, ¿no? Y Pizarnik torsiona la lengua hasta el punto de que por momentos parece una lengua extranjera, y me pareció interesante pensar esto de que en realidad es primera generación de nacidos en Argentina, hija de inmigrantes, además inmigrantes marcados muy negativamente, ¿no? Rusos, judíos, y los esfuerzos que ella hace, que digamos en las cartas despliega todo un humor judío y un humor en relación con el yiddish que está totalmente borrado en la poesía, pero para mí hay huellas de ese sentirse extranjera respecto de la lengua, porque además, digamos, lo dice en los diarios, de que siente que no maneja bien el español, ¿no? Entonces, bueno, por ahí venía lo de la lengua materna. Y el ensayo de Derrida, el monolingüismo del otro, es precioso, porque el monolingüismo siempre es del otro. Siempre hay fracturas internas respecto de la lengua materna, porque además, ¿cuál es la lengua materna? Pues está la lengua nacional. O sea, la lengua materna es la que hablaron en tu casa, pero a lo mejor vos venís de determinado grupo sociocultural y cuando llegás a la escuela, que está la lengua nacional normativizada, descubrís que tu lengua materna está en menos, que vos hablás mal, que la maestra te corrige, ¿no? Entonces, lo que Derrida dice es que en realidad la lengua materna, o sea, bueno, vos podés tener una posición subjetiva en la que te creas el dueño de la lengua sin ninguna fisura, pero en realidad siempre hay fisuras respecto de la lengua materna, ¿no? Seguimos, sí. Promiscuidad. A mí siempre me molestó de la idea de lengua materna, la cuestión materna. Digo, ¿no? O sea, sería una forma de llamarle lengua originaria en una mezcla, qué sé yo, pero me molesta esa cuestión como binaria única, digamos, ¿no? O centrada en un rol, ¿no? Decía que usualmente, o en una gran mayoría de los casos sucede, ¿no? Alguien que ejerce ese rol de cuidado y que canta y que lleva y que enseña, digamos, ¿no? Pero estaba pensando justo en la idea colonizadora que va pasando con esas lenguas, ¿no? Pienso ahora más cercanamente a Agatha Christoph, digamos, pienso en Paul Celan, por nombrar dos nada más, ¿no? De las transformaciones. Y yo creo que no el gran problema, lo que se plantea en Alejandra en algún punto es como que la tipa estaba pescando otra dimensión del lenguaje y que está tratando de cuajar ahí. Para mí ya no tenía que ver con que si era el francés o el español, más allá de a ese laburo que se pone a estudiar, que súper marcó Anaí, que lamentablemente, bueno, la edición de los diarios editados que tenemos lo sacaron para que no llene espacio, ¿no? Pero bueno, acá en la muestra, aprovechen a ir a ver, están los ejercicios, los cuadernos, ¿no? Donde hay una obsesión. Pero iba a aprender la lengua materna, digamos. ¿Cuál era? ¿De dónde venía? Digo, ¿no? Además, es una lengua materna, si lo seguimos llamando de este lugar que Anaí dijo bien, siempre está
interrumpida por las invasiones, por las guerras, por los muertos y muertas, digamos, de la familia. Eso por un lado es lo único que agregaría, me parece que Anaí súper bien. Lo de la lengua parida, ¿no? Parida de parir, es eso, bien. Mi presentimiento, o en mi sentimiento, es que en esto que yo decía, cuando en esta noche, en este mundo, ¿no? Hay momentos de la utilización de ciertas palabras o ciertas imágenes, como ese ritornelo que crea un territorio, digamos, ¿no? De guarda, en cierta forma, en donde ella se las va inventando, por más que sean palabras que ya conocemos, no estos juegos de palabras, ¿no? Pero incluso la palabra noche deja de ser la palabra noche, es otra. Y la noche esta noche en este mundo, no, además con las variedades con coma, sin coma, también es el nombre de todo un grupo de poemas, digo, ¿no? Es como que las va inventando, ¿no? Y creo que ahí como que pone un cuerpo, ¿no? Y después está toda esta escritura que ha venido siendo olvidada, totalmente así como un sistema, yo diría un plan sistemático, aunque suene muy fuerte, ¿no? Pero esta no es Alejandra, esta no es la Alejandra que aprendimos a leer, esta no es Alejandra, donde la tipa lo que llegó a hacer al punto de estallar el paradigma de la lengua y de la comunicación, digamos, ¿no? Y eso es algo que empieza como jueguito con la otra loca que amamos tanto, que es la tía Tenon, ¿no? En donde se la pasaban haciendo esos juegos, digamos, ¿no? Volviendo la loca a Barrenechea y poniéndole de las puntas a Molloy, que era un poco más así, ¿no? Alguien me decía, bueno, si Alejandra hubiese vivido, bueno, sería esa fantasía, si Alejandra hubiese vivido, creo que hubiera podido estar haciendo algo parecido a Ova Completa de Tenon, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? De destrucción, ¿no? De parirlo, ¿no? Y de reperderlo y de partirlo, digamos, ¿no? Hay una lengua partida. Claro, ¿no? Y hay algo de eso, y creo que, bueno, podemos decirlo más hacia el final, ¿no? Pero todas estas experiencias empiezan en los 60 y pico, digamos, ¿no? No es al Pepe la mención de Nerval, ¿no? Incluso con todas las experiencias del doble y de desdoblarse, ¿no? Eso también tiene que ver con la lengua y cómo sentirse. Yo creo que era súper nómada, que no describía, hacía pie cuando podía y en otros momentos no, digamos, ¿no? Un lenguaje medio nómade, pero bueno, no. A mí me parece que, para conversarles un poco, en el tema del trabajo con la lengua, lo que me hace más ruido no es la cuestión de lo maternal, sino la cuestión de lo propio, que también está en Derrida, en este trabajo de Derrida, justamente el tema de no poder vivir ninguna lengua, ni siquiera la única que se tiene, como propia, que básicamente lo que vos decís en todo tu trabajo, ¿no? O sea, solo tengo una lengua y no es la mía, ¿no? Y en ese sentido, podemos relacionar esta marcación, este señalamiento constante que hace del hecho de no tener ninguna lengua propia, con el trabajo que hace de inscripción en otras voces. Entonces, aprovecho y les pregunto, ¿qué piensan ustedes? Luego volvemos a ceder la palabra al público. ¿O cómo entienden ustedes ese trabajo de inscripción y de resignificación o de uso de la palabra ajena, que en última instancia sería todas las palabras?
Y me acordaba de algo que para mí es muy significativo, que es este chiste que hace, que todo el tiempo dice pedazo de Sísifo, ¿no? Es como que me parece que condensa justamente esto que estoy tratando de decir, porque en numerosas zonas de la prosa dice que justamente el Sísifo moderno es el poeta, ¿no? Que está todo el tiempo condenado a girar en torno a aquello que quiere decir sin nunca poderlo decir. Bueno, quería saber cómo ven eso. Bueno, ahí hay varias cuestiones, digamos. Me parece que hay algo de la tradición que ya viene leyendo del romanticismo, que está en el núcleo de la teoría del romanticismo, de la teoría del arte, el romanticismo alemán, de que el arte vendría a decir lo que no puede ser dicho, lo inexpresable, lo que después Jameson llama el sublime, ¿no? Que digamos, esa idea después, con el posmodernismo, cae un poco esa idea de la obra de arte. Pero eso está ahí, está muy fuerte. Pero me parece que por un lado, que está todo el tiempo hablando de la imposibilidad, qué sé yo, el primero que leyó Gaby, no puedo escribir el poema, pero el poema está, digamos, ¿no? Entonces hay un juego siempre con las autocontradicciones, con oxímoron, ¿no? Que está planteando imposibilidades lógicas y posibilidades lingüísticas, ¿no? Es como ella empezó a estudiar filosofía, ¿no? Hay una marca ahí de un pensamiento acerca del lenguaje, y me acordaba, ¿no? Esta definición de la literatura de Frege, de los positivistas, que dicen, bueno, la ciencia no puede afirmar que A y no A al mismo tiempo, y la poesía es el lugar que puede afirmar que A y no A al mismo tiempo, y Pizarnik lo hace todo el tiempo, y eso, en vez de ser visto negativamente, eso es la posibilidad y es lo que roza lo que no se puede decir, que también es lo que no se puede pensar, ¿no? En la frontera del lenguaje. Ahora, ella logra parte de ese imposible, por más que ella crea que no, porque realmente agarrar palabras con una tradición enorme, como la palabra noche, la palabra soledad, niña, muro, rosa y jardín, y resemantizar eso, y que dentro de tu propia poética empiecen a vibrar y a decir algo, digamos, esa es una pelea también. Yo acá no lo puse, recién me estaba autocriticando el trabajo. La pelea también con la lengua literaria, ¿no? Es esta pregunta de decir cómo escribo, si está todo escrito, ¿no? Esta lucha con las palabras que ya han sido usadas y los significados de las palabras en la lengua común y en la lengua literaria, y el desafío es mayor, y que diga lo que quiera, lo logra, por eso es la poeta que es. Ella, que diga ella lo que quiera de sí misma, que sus poemas son tan fracasados, que no lo logra yo, es la poeta que es, porque logra que vuelvas a pensar, por la dislocación seguro, por el pronombre personal, es lo más llamativo, pero está muy bueno ¿no? Uno a veces se centra en lo más llamativo, pero esta remarcación que hizo Gaby, no, en la palabra noche, a lo largo del poema, a lo largo de los distintos poemas que son a veces recombinaciones de las mismas palabras. Por eso también lo del cuadro, ¿no? Parece que el rompecabezas ese de palabras que te vendían en el MoMA, volvés a acomodar en la heladera las mismas palabras de otra forma. A ver qué dice, ¿no? Bueno, el otro pedazo es el pedazo de Wittgenstein. Claro. De esto que se puede decir y no se puede decir. A mí, y estoy pensando en esos otros autores que meten, ¿no? A mí me encanta el poema largo, esto que has hecho del don del sexo, que me acuerdo la primera vez que lo leí cuando lo incluyeron y yo dije, pero eso me suena. Entonces me fui a buscar el diario, es una frase tal cual de Kafka, digamos, ¿no? Y a mí si hay algo de eso de Pizarnik es el posible caníbal, ¿no? Ella dice acá, mis muertos me los comí y me atraganté, ¿no?
Y después de haber podido ver, bueno, la muestra de acá, poder haber accedido a los libros que están también en la otra biblioteca, en la Pisurno, digamos, ver primero que era esa máquina de leer, no solamente la máquina de leer, era la máquina de marcar, la máquina de comentar, ¿no? De una marginalia total, pero que era una forma de tragarse a esos libros, ¿no? En todos los idiomas. También es muy alucinante ver lo que no marcó, que te pensás y decís, y este libro no le puso nada y le marcó, ¿no? Está bien que hay una lectura posterior, está la Venus en cuero, ¿no? De Sacher Masoch, pero una edición posterior a lo de La Condesa, del 68. Y tiene el famoso prólogo de Deleuze, que yo dije, no puede. Alejandra, ya leías Deleuze en el 68. Y lo único que marca son 2 líneas de prólogo de Deleuze y nada de la novela. Me digo, ¿no? Entonces, pero esa es como otra guía, como estas otras cartografías. Pero a mí me parece que nos abre esa puerta para salir a jugar y ser libres, ¿viste? Por eso cuando romantizan toda esta idea de Alejandra, que está bien, vine a ver el jardín, ¿no? Lo de Alicia, en realidad ni siquiera es lo que dice Alicia en la novela, digamos, ¿no? Vine a ver si podía pasar para otro lado, ¿no? Pero me parece que Alejandra fue una de las primeras rebeldes en muchos casos. Y fue rebelde también, por ejemplo, de meterse, digo esto como un gesto, ponele, con la crítica que hizo con la reseña que publicó sobre Molinari, por la cual la censuraron, no publicó durante años en La Nación, digamos, ¿no? Y que había ahí una tensión que tenía que ser con el antisemitismo de Ricardo Molinari y ella no bancarlo. Pero bueno, como dijo Ivonne Bordelat, bueno, tira bomba, publicó eso afuera, no era tonta, pero durante años no publicó en La Nación, ¿no? Entonces, y la tipa, sí, están en las prosas, léanlo, comentario. O sea, porque no es que baja a bajar piña, como a veces puede ser de chico, baja a tirar piña. La tipa, en todas las lecturas, hace una lectura maravillosa, es gran lectora, todo lo que argumenta, digamos, ¿no? Y además se sostiene en Borges, al cual Giorgi lo ama, y le afana grandemente, digamos. Entonces eso, no te abre, a mí es como eso, me abre una puerta a salir a jugar y aprender que no hay problemas de si no citás, creo que esa es la gran ruptura. Necesitas las comillas, ya no las necesitas más, ¿no? ¿Qué pasa? Y me parece que ese es un juego de libertad muy grande que a veces la olvidamos, ¿no? Pero eso, no, nada más, diría por ahí. No sé si responde. Preguntas, comentarios. Va más que nada a una pregunta más personalísima, por no responderla, pero hay una frase que dice Pizarnik que es yo no soy de este mundo, yo habito con frenesí la luna. Es como esta cuestión dicotómica de estar, de ser, de vivir, de estar por fuera del lenguaje, de estar dentro del lenguaje. Y me pregunto acerca, quizá muy lacaniano esto, pero la palabra o la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se llevan ustedes con esa dicotomía en donde la palabra te puede salvar o te puede hundir? O sea, ¿cómo viven dentro del lenguaje? ¿Cómo lo habitan? Ustedes como escritores que son poetas. Yo diría que primero hay algo que creo que la misma Alejandra y creo que también el compañero Deleuze y algunas de las que hablan de Deleuze dice, hay que tener cuidado con al pie de la letra. Digo, ¿no? Yo esa lectura, no soy de este mundo, vivo en la luna, bueno, sos una selenita. Si te agarra Paul Preciado, te va a decir, sos de Urano, torta, sos de Urano, digamos, ¿no? Y ahí yo no veo la cuestión de un movimiento hacia lo fatal, ¿no? Sino veo como un movimiento
de poder escribiendo como un movimiento hacia lo vital, ¿no? Que creo que esas también, hace años que yo por lo menos intento personalmente, en un movimiento, en no pensar solamente en lo fatídico. En un momento se la leía a Alejandra, no hubiera podido morir de otra manera que suicidándose. ¿Y qué sabemos? ¿No? Bueno, sí, pero Como eso, como lo fatal ahí. ¿cuál es tu lectura De eso, de que no es tan fatal. Trato de no leerlo al pie de la letra, trato de no leerla como Alejandra quisiera leerla. Ella dice muchos otros lugares, ¿no? Y lo dice necesariamente sobre las lesbianas. Las lesbianas no somos, o no son, dice, pues tampoco se termina de poner, no somos de este mundo, ¿no? Hay una necesidad también de traspasar mundos para poder nombrarse o decirse, ¿no? Yo no lo siento tan psicoanalítico, trato yo, no leerlo tan ahí como al pie de la letra. Igual creo que ella era una de las que pensaba y que tenía re claras la cuestión de la finitud en la palabra y en la vida, digo, ¿no? Hasta como un gesto de descubrimiento así, si se quiere, esquizoanalítico, digamos, ser consciente de la finitud, ¿no? Por eso decía, este poema termina acá, es esto, o esta relación, o lo que fuere, digamos, ¿no? Y después uno puede preguntar, bueno, ¿y qué viene? ¿Y qué pasa? ¿No? Yo lo traigo más para la onda ahí de movimientos vitales mientras estás escribiendo, digamos, ¿no? Pero bueno, nada. A lo mejor dije cualquiera, pero... Sí. En ese mismo texto que Sala de Psicopatología, cita Kafka y dice: cuando se va muy al fondo de la soledad no se vuelve. Sí. O sea, en definitiva, en esa por lo menos última etapa de ella hay una cuestión fatídica. Y en el discurso creo que no sé cómo lo... Sí. Es que no sabemos. Digo, ¿no? Yo me permito la duda. A mí la obra me abre la duda. Ese texto que es tan terrible y tan pesado, yo también lo puedo leer desde una dimensión política del poema que tiene que ver qué cosa de mierda el sistema de salud mental, porque de eso está hablando. Está denunciándolo a Pichón Riviera, a los médicos ridículos y a un sistema que la pone sin terminar de entender. Que lo que le pasa es poesía, ¿no? Más allá de la cuestión netamente de salud mental de la persona. Porque creo que ahí es cuando nos metemos en una cuestión de tembladeral y las lecturas son como muy lineales, digamos, ¿no? Si uno sabe por las biografías, ¿no? ¿No? Tipo, se tomó las pastillas y se la pasó llamando a un amigo 3 veces, ¿no? Seguida. Me tomé la pastilla, intento matarme. Me estoy sintiendo mal, vení. Bueno, me estoy sintiendo peor, ¿no? Hubieran llegado unos minutos más, la encuentran, a lo mejor la tendríamos acá, o no, hubiera tenido en otro momento. Digo, no sabemos en ese momento, ¿no? Y creo que está buenísimo poder hacernos estas preguntas en este momento. En un momento vos no podías hablar ni de la sexualidad de Alejandra, cosa que Cristina Piña se encargó, no es un tema la cuestión. A ver, bueno, esto lo suben, después editan. Me hago cargo. Queda todo para el coso. No, y después la cuestión de lo de la muerte. Yo tuve un encuentro con la queridísima, amada Olga Orozco y le decía, ¿no? Porque me puso un gancho para una beca que gané. Y hablaba de suicidio y se me quedó mirando, así estábamos desayunando y la tipa me dijo, la única que sabe si Alejandra se mató o no soy yo. Y de chico eso, el expreso me lo mandé y no tuve porque era
Orojo preguntarle, ¿por qué estás diciendo eso, no? Y al tiempo sale la nueva versión o cosa así, que pasó lo de las pastillas, ¿no? Es como lo de los materiales, van entregando lo que van armando, digo, al momento que se liberen, ¿no? Todas estas cosas que están libres, sobre todo las que están allá afuera, y la imagen de Alejandra va a ser otra. Ya es otra, ¿no? Pero no tenemos que contar con el privilegio de quién se pueda ir, ¿no? Yo acá mandé un mail, no he tenido la suerte aún de meterme en el archivo Princeton, pero digo, hay otra Alejandra y es como un caleidoscopio. Hay otras, claro. Yo y mis voces, ¿no? Muchas. Yo igual te lo preguntaba, ¿no? Porque era un fragmento en el que por ahí nunca me había detenido y quería saber cómo lo leías vos. ¿Más preguntas, comentarios? Quisiera que Gaby nos comparta, porque me pareció muy bien, como estaba charlando, viniendo y viajando, pero hay algo que tiene relación con esta imagen que en algún momento no fue impuesta, siempre hay una imagen impuesta, y lo que se puede, y para mí es como una buena noticia. A pesar de haberla tratado de leer, entender y demás, esto que Gaby menciona en algún punto, desde la vulnerabilidad absoluta se puede denunciar. Hay una poeta ahí que desde ese lugar, que otros pueden decir no, porque bueno, era el lugar terrible, o es el lugar terrible, si se quiere, que desde ahí Alejandra hizo un poema. Y para mí tiene una fuerza eso. O sea, por ella misma, como viéndola como escritora, pero también para todos nosotros que le leemos, que podemos eso, vivir el poema y ver la vida que hay ahí, desde ese lugar, que es totalmente de último indiferente, que era lo que atravesaba ella como persona en ese momento, que nunca lo vamos a saber, pero como buena. Sí, a mí me parece que hay varias cosas ahí. Por un lado, yo creo que esa lectura que se impuso domestica los textos, quiere explicarlos. Y hay ahí toda una inquietud, digamos. A mí este poema de 2 versos me altera. Un barco partió de mí llevándome. Me explota la cabeza. ¿Cómo partió de mí llevándome? Lo leí 1000 veces. Y no, y sí, porque estaba triste, porque mi papá no la quería, porque la mamá... O sea, no... Es una explicación, la del sufrimiento, por tal o cual motivo. Puede ser cierto, puede no ser cierto. Por otro lado, todo esto que por algún motivo, no sé cuál, no se dijo, ¿no? Es decir, mucha gente que la conoció dice que era muy divertida, que se mataban de risa, que ella hablaba, y también las cartas, como en Hilda la polígrafa, ¿no? Y además era tremendamente iconoclasta, porque ustedes piensen ya lo que era Borges en esa época, y ella lo cita sacado de contexto, burlándose del canon de la literatura argentina y de los discursos oficiales y demás, y dice que era muy divertida. Entonces, ¿por qué? Bueno, tal vez porque se censuraron estos textos, tal vez porque no cerraba. Y después, incluso aunque los otros textos, aunque tomáramos la hipótesis de que fueron escritos en el sufrimiento extremo, están los textos. Y son textos de una poeta. Entonces, para decirlo lacanianamente, supo hacer con. Hasta que no supo, no pudo, pasó, fue un accidente o lo que fuere, que tampoco sabemos, digamos. Pero es una forma de mirar, decir, uy, y se murió joven y no... Bueno, pero dejó estos. Y no es porque se suicidó, o sea, son una bomba. Escribió eso que escribió y es una bomba. Hay gente, poetas que escriben 80 años... Y bueno, pues son buenos poetas, pero no rompen nada, digamos, ¿no? Escribió esa bomba. Entonces, bueno, sí, tenemos esta buena noticia. Pizarnik escribió lo que escribió y murió a los 36, pero escribió todo esto. Miren cómo estamos hablando, cómo hay muestras, cómo hay gente interesada en distintos lugares.
Tuve el privilegio el año pasado de escuchar a un traductor, ¿no?, que la tradujo al francés y habló un poco de las dificultades de la traducción con estas cuestiones gramaticales, un belga. Entonces, bueno, hay todo un movimiento que nos permite estar más del lado de lo que sí se pudo, digamos, de lo que sí se puede. Aunque uno escriba para decir no era esto lo que yo quería decir, el poema perfecto no existe, quisiera haber escrito otra cosa. Yo quisiera haber escrito el poema sobre el amor que escribió Safo, digamos. Se me nubla la vista y me tiembla el pulso. Bueno, lo escribió Safo. Pero podemos escribir otras cosas. Total, y además recuperar esta cuestión de, bueno, sobre todo cuando hay una poesía tan heavy y pesada con el yo, ¿no? Recordad que es un yo poético. Digo, también hay una construcción de subjetividad, bueno, terrible, de chico, cansancio, de subjetividad adentro de ese poema, ¿no? Donde también te permite hacer y deshacer, ¿no? Que creo que eso era lo que les copaba y la vuelvo a traer a la Tenon, digamos, ¿no? Y que creo que Alejandra anduvo por otros lugares donde también le dijeron, bueno, quédate tranqui con algunas otras cuestiones que se iba. Pero esto que vos decís es eso, la tipa hizo un montón, digamos, nos trazó una cartografía que es infinita, digamos, ¿no? Porque está lo publicado, lo no publicado, las adendas, las marginalias, lo que fuere, ¿no? Y además pensar, para mí, yo el año pasado en una charla digo, bueno, pensarla a Alejandra con una computadora, digamos, casi como una imagen, ¿no?, de archivo, donde estaba todo el tiempo teniendo una actitud de archivo. Y de ahí también sacar lo de las citas, retrabajar, reposicionarse, ¿no? Y por eso tampoco leerla así. No pude escribir lo que pude escribir, pero lo escribiste. Convengamos en que ella fomenta también un montón de malentendidos, y esa es otra de las partes del legado que nos legó, que nos dejó, ¿no? Y que por eso estamos discutiendo ahora. Digo, uno no se pregunta qué hizo el hijo ya grande de Emma Bovary, digamos, porque es obvio que eso es una proyección que para los que nos interesa por lo menos estudiar literatura o poesía o lo que sea, no va a ser provechoso. Pero este tipo de malentendidos o de cruces es como que en un punto... bueno, son otra de las bombas que nos dejó para que nos estallen ahora. Y si no hay más preguntas, yo quiero hacer una última que tiene que ver con esto, que es qué potencia de actualidad le ven, aunque ya estuvieron anticipando bastante, a su escritura. No sé, para mí fue provechoso y lindo que nos encontráramos acá hoy, y me hace sentir que hay todavía muchas cosas por decir, aunque pareciera que ya todo fue dicho. Todavía hay tela de donde cortar. Quería preguntarles por dónde ven que puede ser cortada la entretela de la respiración. Bueno, se lee, se sigue leyendo y hay muchos jóvenes leyendo a Pizarnik, y me parece que ese es un tema interesante, ver cómo la leen las nuevas generaciones, qué ven ahí, cómo la escuchan, ¿no? Cuando por ahí actualmente se ha impuesto otro tipo de lenguaje, pero sin embargo hacen el esfuerzo de ponerse frente a frente con esta extrañeza. Y bueno, me parece que nada, ahora que vos me dijiste que se desclasificó lo de Princeton y que es de acceso libre,
surgirán también muchas cosas a partir de esos materiales, ¿no? Sí, no sé hasta qué punto se puede pedir libremente sin alguna filiación de alguna clase, pero yo creo que sí. Bueno, pero esto es un proceso que está empezando, ¿no? Solo pasaron 50 años. Claro, bueno, como dijo Gaby, ¿no? Primero estaba censurada la referencia a la homosexualidad, al lesbianismo, ahí hay un montón de cosas que bueno, que con los materiales se ve cómo tachaba los nombres y en el diario cambiaba por una inicial, el tema del aborto que se hizo, que también estuvo censurado, y tantos textos, ¿no? Esta incidencia del yiddish yo no la tenía como certificada, sino solo en hipótesis, hasta que en el Congreso de París pasaron también, como pasaste vos, estas fotos de cosas inéditas, de cartas, y cómo se reía también con eso, y sobre todo cuando escribía a la familia, ¿no? Así que creo que ahí hay un montón de cosas para trabajar. No, yo creo que está a full la potencia de Alejandra. Yo la primera vez que la leí fue en el 85 y sigo dándole todavía vuelta. Y no es la misma, ¿no? La noche aquella tampoco. Me parece que no se le ha prestado como mucha atención a la Alejandra crítica, que esa es como una potencia ahí de laburo, y tampoco muy bien a la narradora, digamos, a la que estaba haciendo esos juegos híbridos, digamos, ¿no? Porque además lleva todo un laburo, pero me parece que hay una potencialidad, digo, más allá después a medida que se puedan ir abriendo los archivos, digamos, ¿no? Y además podés hacer, digo, a mí me parece que hay como en el diario claramente una matrix, ¿no? Que va pulsando para cada una de las formas, esto de poliescribiente, ¿no? Tipo, escribía todo y muchas cosas, que yo lo de la imagen de la mirada en la alcantarilla es una anotación en el diario, digamos, ¿no? Que después deviene el poema y eso. Así que nada, me parece que hay que escucharla con leerla, escuchándola, con mucha atención, y hay cosas hermosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Cambiamos los roles. Cambiamos los roles, un rato. Pues nada, vos sos como una figura mítica alrededor acá del tesoro pizarnístico, digamos, ¿no? ¿Y vos qué ves, habiendo tenido contacto, habiendo estado trabajando para alguna vez este catálogo que sale, cuál es la potencia que vos ves de esos materiales que están acá, que pueden llegar a verse todo? Al margen de los materiales es más mito o sea, no es que yo tuve acceso a algo que está vedado. Parte de eso está exhibido en las vitrinas. Lo demás es seguir explorando. Es como lo del diario, digamos, o lo de las prosas malditas ya publicadas, que primero fueron autocensuradas por ella. Digo, también por eso no se conocieron, y hay que ver también en su propio proyecto cómo las leía ella misma o qué función les daba. Me parece que todavía queda mucho laburo por hacer, incluso con los textos publicados. Es verdad que me parece increíble a mí que, por ejemplo, que investigadores como vos, por ejemplo, recién se hayan enterado en un congreso el año pasado en Francia de esta cuestión del yiddish. Digo, me parece que eso sí tiene que ver con todos estos materiales
que constituyen un legado fundamental para nosotros y que es tristísimo que no se encuentren acá en el país, como pasa con los archivos de tantos otros escritores, y que en un punto es esa la camiseta que tenemos puesta, por lo menos acá en la biblioteca, para lograr que eso no siga pasando, ¿no? Y ese para mí siempre fue un desafío. Y para lograr que los materiales esos que están acá estén acá, tuve que trabajar muchísimo, y no sentada con los papeles, sino haciendo gestión, básicamente, moviéndome. Y justamente por ese compromiso político, que siempre lo sentí como muy propio, es que, bueno, le dediqué muchos años a eso, a tratar de conseguir más libros, más materiales para poder constituir acá un archivo, que por suerte ahora podemos tener. No hay ahí, no es la piedra filosofal, digamos, es por ahí hay alguna cuestión específica respecto del tema de investigación que tenga cada uno, que tipo se resuelva con... Yo encontré algunas cosas que para mí estuvieron buenísimas de ser encontradas, ¿no? Pero no pude dedicarme como me gustaría poder dedicarme, ni yo teniéndolos acá, a todos esos materiales. Pero me parece que eso, que, o sea, que por un lado completan un perfil que es muy poliédrico de todas estas caras, ¿no? que van apareciendo, esto que, no sé, que vos decís como si fuera de la inteligencia artificial alejandrina. Yo lo veo muy con la construcción de su propio archivo, y eso me hace sistema con, no sé, con la obra de Benjamin o con otros escritores que también laburaban de esa manera, ¿no? Y me parece que también ahí hay como eso, el reverso de la medalla de esta otra imagen trágica y romántica o romantizada o a veces hasta cursi que circula de ella, ¿no? Todo el tiempo la medalla, muchas medallas de los dos lados, tipo la poeta maldita y la profesional, y la solitaria y la excesivamente social. Me parece que los papeles son fundamentales, pero que todavía incluso hay mucho por decir de la obra publicada. Eso. ¿Más preguntas? Bueno, entonces les agradecemos fervorosamente a los dos que estén acá y que hayan compartido sus textos. Gracias. Resta nada más invitar a todos a la lectura de mañana. Va a haber también, bueno, mañana leen Daniel Link y yo, y va a haber una intervención musical de Javier Medialdea y Wad, no sé si los conocen, sobre Pizarnik, y después un vino como para brindar por Alejandra. Así que les invito.